Las autoridades han cerrado la capital Tegucigalpa por el elevado número de contagios de COVID-19. Juan Orlando Hernández está hospitalizado. Inundaciones, miles de evacuados y destrucción de puentes y carreteras. El río Leán continúa haciendo estragos en esta zona. El coronavirus sigue extendiéndose. Cuando celebrábamos la llegada del año 2020, no podíamos imaginar las sorpresas que nos tenía preparadas. El 2020 venía acompañado por buenos augurios. Nuestro país se preparaba para recibir el nuevo año con la esperanza de crecimiento económico y social. Sin embargo, el destino nos tenía preparadas fuertes pruebas como humanos y como sociedad. En Notas del Mundo, gran preocupación causa la expansión de una nueva enfermedad respiratoria en el continente asiático. El 31 de diciembre de 2019, los primeros casos de neumonía detectados en Wuhan son reportados a la Organización Mundial de la Salud. Durante este periodo, el virus aún era desconocido. Los casos ocurrieron entre el 12 y el 29 de diciembre y, según la información oficial, estos primeros contagios se dieron en el ámbito del mercado mayorista de mariscos de Wuhan, según las autoridades de salud de China. Cuando la COVID-19 fue reportada por primera vez por la Organización Mundial de la Salud, quizá nadie imaginaba que unos meses más tarde, la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus nos obligaría a confinarnos en nuestros hogares para evitar ser uno más de los 80 millones de contagiados o, peor aún, uno de los casi 2 millones de fallecidos alrededor del mundo. El agente etiológico, el virus que causa la COVID-19, que es la enfermedad, es el SARS-CoV-2, que es un recombinante genético del SARS-CoV-1, que ya dio la enfermedad de SARS. Entonces, este virus sufrió una mutación. Entonces, el SARS-CoV-2 es un recombinante genético del SARS-CoV-1. El SARS-CoV-1, es decir, mutó a SARS-CoV-2 y es el que produce la enfermedad de la COVID-19. Ya en diciembre, la enfermedad se había extendido silenciosamente a distintas ciudades de Europa, a través de viajeros que visitaron Wuhan. La alerta de la Organización Mundial de la Salud hizo que se dispararan las alarmas en otros países asiáticos cercanos a China, que como medida de precaución pusieron en marcha los escaneos por infrarrojos a los viajeros. El 13 de enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud informó sobre el primer caso confirmado fuera de China. Una mujer de 61 años que el 8 de enero viajó en vuelo directo de Wuhan a Tailandia en compañía de 5 miembros de su familia. Fue detectada en el aeropuerto al presentar fiebre alta. Fue hospitalizada el 12 de enero y exámenes médicos dieron positivo por coronavirus. Tailandia declara el estado de emergencia para frenar la expansión del COVID-19. La mujer informó que había visitado regularmente un mercado local de productos frescos en Wuhan antes de la aparición de la enfermedad el 5 de enero de 2020. Sin embargo, no informó de que hubiera visitado el mercado mayorista de mariscos del sur de China, donde se detectaron la mayoría de los casos. La Comisión Nacional de Salud de China confirmó el 20 de enero de 2020 que el nuevo coronavirus se transmitía entre humanos. Al mismo tiempo empezaron a darse casos de la enfermedad entre el personal sanitario. El virus saltó a Corea del Sur y otros países. La Organización Mundial de la Salud hizo entonces la advertencia de una posible epidemia internacional. La Organización Mundial de la Salud advierte que el mundo debe prepararse para una eventual pandemia de coronavirus. El organismo manifestó su preocupación por el incremento de contagios en Irán, a quien países vecinos le han cerrado sus fronteras tras reportarse una decena de fallecimientos, y Corea del Sur, que ya contabiliza 800 casos y 8 muertes. En poco tiempo, el coronavirus tocaba las puertas de la mayor parte de los países del mundo, desatando una ola de pánico generalizada. Cada nación comenzó a tomar medidas para detener el ingreso de la enfermedad a su territorio, pero ya era demasiado tarde.
La enfermedad del COVID-19 se había convertido en un enemigo universal. Medio mundo se activan los controles epidemiológicos en los aeropuertos. Los servicios públicos están reducidos a lo esencial. Los investigadores advierten que este virus aún no ha alcanzado su máximo potencial de letalidad. Con la llegada del coronavirus comenzaron las medidas más extremas. Las empresas cerraron sus puertas, los aeropuertos cancelaron sus vuelos y los habitantes de cada país se vieron obligados a permanecer en sus hogares en una cuarentena que buscaba detener el avance de la enfermedad. Desgraciadamente, no fue suficiente. El gobierno de Italia ordenó el cierre de teatros, cines, escuelas y universidades en la región norte del país para contener la propagación del coronavirus en la nación. El gobierno peruano decidió aplicar nuevas medidas para evitar la propagación del virus. Hemos constatado que continúa el aumento paulatino de positivos en Euskadi y nuestro entorno. La pandemia de COVID-19 en América inició con la detección del primer caso de la enfermedad en los Estados Unidos el 21 de enero de 2020. Se trataba de un hombre de aproximadamente 30 años, originario del estado de Washington, que había viajado recientemente a China. Rápidamente se notificaron casos en todos los países de América del Norte, América Central y el Caribe. Las alertas se activan también en América Latina, luego de que la Organización Mundial de la Salud declarara la emergencia internacional ante el avance del coronavirus. Varios gobiernos de la región han puesto en marcha planes para evitar el contagio entre sus ciudadanos. Desde entonces, los gobiernos de toda la región tomaron una serie de medidas para proteger a sus ciudadanos y contener la propagación del COVID-19. Todos los países sudamericanos reportaron la presencia del coronavirus dentro de sus fronteras. La noche de ayer recibimos la noticia que de las 14 pruebas de laboratorio nacional de virología realizadas a pacientes sospechosos de ser portadores del virus COVID-19, 2 resultaron positivas, confirmando así los primeros 2 casos de coronavirus en nuestro país. El 11 de marzo de 2020 se confirmaron los primeros 2 casos de COVID-19 en Honduras. Se trataba de una paciente de 42 años, embarazada, proveniente de España, y una mujer de 37 años, proveniente de Suiza. De inmediato, se encendieron las alarmas en el país. Bueno, los primeros protocolos que se dieron fue prácticamente la comunicación de que existía una enfermedad y cuál era prácticamente el abordaje preventivo. Recordemos que existen acciones de carácter preventivo y acciones de carácter correctivo. Las primeras acciones que se tomaron fueron de carácter preventivo, es decir, enfocadas a desarrollar, por ejemplo, protocolos y procedimientos de cómo abordar esta pandemia en las diferentes instituciones, ya sea sanitarias o las empresas público-privadas. Los protocolos de bioseguridad que hasta el día de hoy siguen vigentes y tenemos que cumplir como población para evitar que estas cifras de la COVID-19 sigan cobrando vidas o sigan aumentando en cifras y correr el riesgo más adelante de volver a saturar nuestros servicios de salud. Entonces los protocolos obviamente, evidentemente, fueron implementados a tiempo. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que recuerden que el virus tarde o temprano, yo les decía incluso a muchos colegas, el virus tarde o temprano va a entrar a nuestro país. Tenemos que actuar con rigor, con prudencia, con disciplina, con seriedad, ser estrictos. El gobierno hondureño conformó una mesa con la participación de diferentes sectores para hacer frente a la emergencia. Esta mesa multisectorial, conformada por representantes gubernamentales, religiosos, sociales y de la empresa privada, se ha encargado de analizar la problemática causada por la enfermedad y de unificar esfuerzos para enfrentarla. Surge la idea de crear una mesa multisectorial. En este momento que se toman las decisiones, todo cambió, porque empezamos a tener expertos, estábamos viendo que necesitábamos epidemiólogos y empezábamos a tener los mejores profesionales del país, hasta científicos logramos tener. Se conformó se activó lo que es el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y se empezaron a tomar medidas. El gobierno, a través de entes como el SINAGER, COPECO, la Secretaría de Salud Pública y la Secretaría de Seguridad, tomó determinaciones para hacer frente a la pandemia y evitar su propagación, como la implementación de un toque de queda desde el 29 de marzo hasta el 8 de noviembre, así como una calendarización para regular la circulación de ciudadanos
para el abastecimiento de alimentos y medicamentos. El gobierno que preside Juan Orlando Hernández decretó anoche el toque de queda absoluto, el cual se mantendrá hasta el próximo 29 de marzo, cuando el Ejecutivo decidirá si amplían la medida. Honduras ha restringido la movilidad de la población y ha cerrado sus fronteras aéreas, terrestres y marítimas para el tránsito de personas, exceptuando el transporte de carga. Algunos hondureños pueden salir a las calles y moverse por las diferentes ciudades, pero solo se justifican que lo hacen por motivos laborales o de salud. En Tegucigalpa, las autoridades comenzaron hoy a entregar raciones de alimentos a familias pobres y distribuyen agua potable a al menos 4 barrios, mientras que la alcaldía continúa con labores de limpieza en los diferentes mercados de la capital. Todavía hay personas que no creen que esta pandemia sea real. Y por eso un paciente infectado con COVID-19 hizo un enorme esfuerzo para enviar un mensaje desde su cama en el hospital en Tegucigalpa, en donde lucha por su vida. Quiero decirles que si ustedes no tienen cuidado, no manejan las medidas de seguridad, van a caer en esta enfermedad que es tan terrible. Por favor, no descuiden las medidas de seguridad y no presionen para salir a la calle, porque un descuido es mortal para ustedes y su familia. También se dispusieron por parte del gobierno y de la iniciativa privada programas destinados a proveer a la población alimentos y equipo de prevención. Quiero que lleven este antibacterial, sienten a su papá, a su mamá, a su tía, a sus abuelos, a los que tengan allá a su familia, y me le explican y me le enseñan. Ustedes van a ser los maestros de ellos. ¿Estamos de acuerdo? Y que ustedes me les digan por qué es importante lavarse las manos con jabón y si no, usar este antibacterial. Y particularmente a los abuelitos, o a la gente que tenga más de 60 años en adelante, me le van a estar insistiendo con eso. ¿Estamos de acuerdo? En Honduras, el gobierno ordenó formar 25 brigadas médicas que vayan casa por casa buscando a personas contagiadas. El plan es brindarles tratamiento en sus hogares para evitar el colapso de los hospitales. Un nutrido convoy militar recorrió barrios pobres de Tegucigalpa el miércoles para distribuir comida a personas en aislamiento social por la pandemia del COVID-19. Este es un momento para aprovechar esta oportunidad para que los que tienen hambre puedan saciar la misma con este saco alimenticio solidario que se les va a distribuir a 800.000 familias a lo largo y ancho del territorio nacional. Se suspenden las clases en el sistema educativo gubernamental y no gubernamental. Esto implica los centros de educación de prebásica, básica y media. En la medida que transcurre el tiempo estaremos informando de actualizaciones para que tanto padres como docentes y educandos estén al tanto de la situación. Alternamente a esto y buscando opciones para que estos días de suspensión de clase no implique pérdida en el aprendizaje, se tiene preparada una serie de estrategias que orientarán las actividades que los docentes puedan realizar para que todos los estudiantes puedan hacer sus tareas en el hogar. A pesar de los esfuerzos de las instituciones involucradas, la enfermedad del COVID-19 afectó a la mayor parte del territorio nacional. Hasta diciembre de 2020 se habían registrado 110.000 casos en Honduras, es decir, alrededor de 12.000 casos por cada millón de habitantes. De estos, el 2.7% lamentablemente ha fallecido y el 44.6% se ha recuperado totalmente. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue internado el miércoles en el Hospital Militar de Tegucigalpa por una neumonía, un día después de anunciar que se había contagiado del nuevo coronavirus. Funcionarios del gobierno informaron que el mandatario presenta algunos infiltrados en los pulmones, pero que su estado de salud en general es bueno. El 16 de junio, el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, y su esposa, la primera dama Ana García de Hernández, dieron positivo a la prueba PCR para detectar COVID-19. El presidente fue ingresado al hospital militar con síntomas leves y fue tratado exitosamente con el tratamiento hondureño maíz. Juan Orlando Hernández pasaría a la historia como el primer presidente en Latinoamérica en contraer el virus. También ha dado positivo el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y está hospitalizado con neumonía.
El mandatario se encuentra estable y ya está bajo tratamiento. Hernández es el primer jefe de Estado latinoamericano en contagiarse de COVID-19, a pesar de que, según la presidencia, siempre siguió las medidas de prevención recomendadas. Sin embargo, nunca estuvo en aislamiento total. Su esposa también está contagiada, pero no presenta síntomas. En su recuperación fue vital el uso del que había sido bautizado como el tratamiento maíz, que junto al llamado catracho se convirtió en la punta de lanza en la lucha contra el coronavirus. Maíz, la nueva apuesta de Honduras para tratar a los pacientes con COVID-19. Contrario a lo que su nombre indica, este no es el alimento que viene de los mayas y que se expandió por toda América Latina. Maíz es un acrónimo de 4 medicamentos y cada uno tiene su propio papel. El microdacin ayuda a reducir la infección. La acitromicina es un antibiótico que contribuye a eliminar el virus. La ivermectina evita que el virus se replique en el cuerpo y el zinc sube las defensas. Es un tratamiento comunitario, es un tratamiento que se puede dar en casa y que actuando en los primeros 4 días de inicio de los síntomas, el resultado es la reducción de la carga viral y consigo, en términos de 10 días, la eliminación completamente del virus. Aunque en diferentes países como Italia y Francia han usado cada fármaco por aparte para tratar el COVID-19, en Honduras los unieron en un cóctel que aseguran ayuda a eliminar el coronavirus más rápidamente. Las personas que han acudido y se les ha administrado esta terapia maíz, se ha visto reducido a un 1% la tasa de hospitalización en relación a un 20 o un 30%. Este médico internista dice que los pacientes hondureños que han tomado la maíz han superado sus síntomas hasta en una semana. El gobierno de la República, a través del programa Fuerza Honduras, habilitó centros de triaje prácticamente en los 298 municipios del país. A través de la puesta en marcha de brigadas médicas, se pudo realizar la detección temprana de casos, evitando en gran medida la saturación de hospitales al aplicar el tratamiento maíz y catracho a los pacientes. Y Fuerza Honduras significa prevención, atención temprana en todo el país, que las personas no tengan que verse obligados a buscar una ayuda en un hospital de referencia regional o nacional, sino que pueda ser atendido en su propio municipio. Por eso es tan importante que se considere al modelo de atención primaria de salud como el modelo a seguir, para poder llegar con servicios de salud, de prevención y de promoción de la salud a todos los municipios, a todos los rincones del país, para no dejar a nadie atrás. Como parte de nuestro compromiso con el país, hemos trabajado en el acompañamiento de la Secretaría de Salud y de las demás instancias de gobierno a todos los niveles, en la implementación del Plan Nacional para el Abordaje de la Pandemia, llevando a cabo intervenciones priorizadas para cada una de las 4 acciones críticas para la respuesta: salvar vidas, proteger al personal de la salud, desacelerar el contagio y fortalecer la vigilancia y la capacidad laboratorial. Desde el principio de la pandemia, el gobierno tomó medidas para asegurar que la población tuviera acceso a las pruebas para detectar el coronavirus y su tratamiento correspondiente. Asimismo, se establecieron programas de ayuda directa a los más necesitados y afectados por los cierres de empleos. También se llevó a cabo por parte del gobierno del presidente Juan Orlando Hernández una readecuación económica para hacer frente a los estragos ocasionados por el confinamiento y las demás medidas de distanciamiento social. Para que usted pueda seguir en casa, hemos estructurado la operación solidaria más grande de la historia de nuestro país. Se llama Honduras Solidaria, donde hemos atendido con alimentos, mascarillas, artículos de limpieza a más de 2 millones de personas a la fecha, en las poblaciones más afectadas. Y lo seguiremos haciendo mientras usted tenga que quedarse en casa. Es un incentivo para los micros, los pequeños y los medianos, aliviando un poco la carga fiscal, dándoles un plazo más amplio y eliminando algunos requerimientos. Yo siento que esto puede generar unas mejores condiciones. Después de meses de inactividad, muchas empresas se vieron obligadas a cerrar sus operaciones. Muchos empleos desaparecieron. La economía hondureña estaba muy afectada por las medidas restrictivas encaminadas a detener el avance de la pandemia. El 8 de junio comenzó una reapertura económica consensuada por la mesa multisectorial,
para tratar de mitigar los efectos económicos provocados por la paralización de actividades. Una vez más quedó demostrado, los hondureños somos resilientes y nunca bajamos la cabeza. Poco a poco, la economía volvió a la vida. Cada vez más negocios se reinventaron para funcionar de manera creativa y diferente. Uno de sus gustos era cocinar los platillos favoritos de su hija y nunca imaginó que estos deseos marcarían la pauta para crear su microempresa. Sobre todo en medio de la pandemia del COVID-19 y la falta de empleo. Kerlin Gutiérrez es una hondureña originaria de San Pedro Sula, quien hoy tiene su negocio de pizzería por redes sociales. El fallecimiento del doctor Rubén Darío Casanova por sospecha de COVID-19. Doctora Denise Murillo ha fallecido. Esto confirman también el deceso del médico gineco-obstetra Mauricio Erazo. 16 médicos que combatían en primera línea la pandemia del COVID-19 han fallecido en el país. Hoy recordamos a todos nuestros hermanos fallecidos a causa de la COVID-19. Son muchos los hogares de Honduras que se vistieron de luto el 2020. Sin embargo, la labor de los cuerpos de socorro, el personal médico y otro personal de primera línea ha sido invaluable a la hora de defender a los hondureños de la enfermedad de la COVID-19. Día a día estos héroes han expuesto sus vidas para cumplir su misión de salvaguardar la salud de sus compatriotas. Muchos, desgraciadamente, han caído, víctimas del mortal coronavirus. Honduras les agradece y les honra. Yo les decía ya tiempos que yo tengo 10 años de ser médico, más los 8 años de estudios de medicina general. Y yo todavía hasta el día de hoy no me acostumbro a ver morir personas. Y es doloroso ver colegas morir. Son más de 60 médicos los que han muerto. Sin contar el personal de nuestros compañeros, enfermeros y enfermeras, licenciadas, laboratoristas, microbiólogos, químicos farmacéuticos, enfermeras auxiliares, personal de aseo también. Y no es posible que nosotros como pueblo hondureño no tengamos la conciencia de poder guardar el distanciamiento social, de evitar las aglomeraciones, de utilizar correctamente la mascarilla, de hacer la higiene de manos. Con esas cosas tan pequeñas, nosotros podemos contribuir a la salud de Honduras, a la salud de nuestro país y evitar más muertes. Si nosotros fuéramos personas más disciplinadas, ya podríamos haber controlado esta pandemia. El 2020 ya es historia. La pandemia por el nuevo coronavirus aún no, debido a la forzosa reactivación económica, el incumplimiento de las medidas de bioseguridad por parte de algunos individuos y otros muchos factores. La COVID-19 continúa infectando y llenando de luto y dolor a las familias hondureñas. ¿Usa o no la mascarilla? Muchos no la tienen. ¿Será que no les importa el coronavirus? La luz de la esperanza se ve cada vez más cercana, con la creación de vacunas por parte de los laboratorios más importantes del mundo, que han acelerado de manera impresionante sus esfuerzos y procesos para crear una herramienta que nos permita defendernos de la pandemia. Sin embargo, debemos ser pacientes. La vacuna llegará, pero todavía no sabemos cuándo. Además, el proceso de vacunación no es una labor sencilla. Probablemente pasarán algunos meses antes que toda la población del país sea inoculada. Mientras tanto, no debemos bajar la guardia. Solo unidos, solidarios y comprometidos saldremos adelante. Celebración en grande. En España, uno de los países más golpeados por la pandemia, recibieron con esperanza la primera vacunación contra el virus. En Italia, el personal médico fue el primero en recibir la inyección, un país que fue arrasado por la primera ola del virus. El suministro de la vacuna es limitado y la demanda inmensa. Como la mayoría de los países de la Unión Europea reciben un lote inicial de no más de 10.000 dosis, cada país miembro da prioridad a quien recibe la inyección. Aunque se esperan más suministros en el año nuevo, las autoridades advierten de que habrá que tener paciencia hasta que todos puedan ser vacunados. Sin duda alguna, el 2020 ha sido el año más largo,
pero mejores tiempos vienen para los hondureños.